En el capítulo anterior te prometí algo. Te dije que si aprendías las tácticas que veremos en este libro, podrás participar cómodamente en conversaciones profundas que puedas llevar con otras personas acerca de tus convicciones cristianas. No obstante, puede que en este capítulo tengas algunas reservas. En primer lugar, defender tu posición ante una persona, aunque lo hagas de la manera más cordial y sencilla posible, te lleva peligrosamente a una disputa. Algunas personas piensan que cualquier cosa que pueda parecerse una disputa o una pelea deben de evitarse a toda costa. En un sentido, tienes razón. Las disputas, las discusiones, las peleas no son muy atractivas y pocas veces llevan a algo bueno. Sobre este tipo de disputas no existe como tal una regla en general. Sin embargo, en el momento en que una persona o tu interlocutor se enoja, tú pierdes. Lo que quiero decir es que, cuando te enfadas, pareces agresivo. Levantas la voz, frunces las cejas, puede que incluso comienzas a interrumpir a la persona antes de que termine de hablar. Estos actos no solo reflejan una falta de educación, sino que hacen que parezca que tus ideas no son tan buenas como tú creías. Ahora, debes recurrir a la interrupción y a la intimidación. Comienzas a sustituir la persuasión por la fuerza. Y esta no es una buena estrategia. Nunca es realmente convincente, aunque con tu intimidación parezcas haber silenciado a la otra persona. Pero, ¿qué sucede si tú consigues mantener la calma, pero tu interlocutor no? En este caso, también pierdes. Las personas enfadadas se ponen a la defensiva. Y quienes están a la defensiva no suelen tener un buen razonamiento, mucho menos una buena disposición para pensar si tus ideas son mejores que las suyas, o si son buenas o no. Se dedican más bien a defender su tipo de idea. Se dedican más bien a defender su propio territorio. Ponte la meta de que tus conversaciones sean siempre cordiales. A veces no será posible. Si una expresión bien fundamentada y amablemente expresada hacen que alguien se enfurezca, no puedes hacer nada al respecto. La enseñanza de Jesús suscitó la indignación de algunas personas. Asegúrate de que su malestar viene de tus ideas y no de tu actitud, de que son tus creencias las que producen una disputa y no tu conducta. Es importante evitar altercados. De hecho, el apóstol Pablo nos dice claramente que como representantes del Señor, no debemos ser la clase de personas que busca la confrontación. Al contrario, hemos de ser bondadosos, pacientes y amables a quienes se oponen a nosotros. Hay otro sentido en el que podemos evitar las discusiones. Nos hemos dado cuenta que para muchas personas, el defender ideas morales o religiosas, aunque sea de una manera cordial, son de mal gusto. Suena demasiado reprobador y huele a arrogancia e intolerancia. Esto, desgraciadamente, es una realidad y es una pena. Sin embargo, existe una clase de discusión que es buena, y lo vamos a explicar a continuación. Argumentar es una virtud. Imagínate vivir en un mundo donde no puedas distinguir la verdad del error. No podrás distinguir la comida del veneno, a un amigo de un enemigo. No podrías separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo erróneo, lo saludable de lo perjudicial o lo seguro de lo peligroso. Un mundo así sería un lugar amenazador. No podrías sobrevivir en él por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos protege de un mundo tan peligroso como este? Si eres cristiano, estarás tentado a decir: la palabra de Dios es nuestra protección. Y sin duda lo es. Pero la persona que llegue a decir esto tal vez esté ignorando una parte fundamental que Dios nos ha dado para poder hacerle frente a esto. De hecho, la palabra de Dios sería inútil sin ello. Antes de poseer el conocimiento adecuado de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, necesitamos de una cosa. Sí, la Biblia es lo primero en términos de autoridad, pero hay otra cosa que le precede en cuanto al orden del conocimiento. No podemos entender la enseñanza autoritaria de la palabra de Dios si no es a través de nuestra mente. La primera línea de defensa que Dios nos ha dado en contra del error es nuestra mente. Para algunos de ustedes, esta afirmación puede ser un poco polémica, de modo que vamos a pensar en ella durante un momento. Para entender correctamente la verdad de la Biblia, nuestras facultades mentales deben de estar intactas y hemos de utilizarlas según el propósito de Dios. Este hecho lo demostramos cada vez que disentimos de la interpretación o la visión o el punto de vista de un pasaje bíblico, en el cual aportamos razones para decir que nuestro punto de vista puede ser mejor que el otro. En otras palabras, presentamos argumentos a favor de nuestro punto de vista. Y si lo hacemos correctamente, separamos el grano de la paja, es decir, la verdad del error. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con nuestra mente no es un proceso pasivo. No basta con tener pensamientos sentimentales y religiosos. Requiere que lleguemos a conclusiones sobre Dios y su mundo basados en la revelación, la observación y la reflexión con conciencia. ¿Cuál es la herramienta que utilizamos en nuestras observaciones del mundo para separar el hecho de la ficción? Esta herramienta es la razón, es decir, la facultad de usar la mente, discernir lo que observamos y sacar conclusiones adecuadas a la realidad. La racionalidad es una herramienta que Dios nos ha dado
para construir y poseer conocimiento. Normalmente, clasificar este tipo de cosas no es algo que se tenga que fabricar de una manera solitaria. Es algo que podemos hacer mejor con la compañía de otras personas, que a la vez se cuestionan nuestras afirmaciones y proponen otras ideas. En pocas palabras, es mejor cuando argumentamos. A veces podemos ser compañeros silenciosos que escuchamos y pensamos sin necesidad de emitir alguna palabra, pero en nuestra mente el proceso es el mismo. La capacidad de argumentar bien es vital para pensar con claridad. Esta es la razón por la que los argumentos son positivos. Argumentar es una virtud que nos ayuda a determinar lo que es verdadero y descartar lo que es falso. Esto no es racionalismo, es decir, no es esa ideología de la mente o de la idolatría de poner que la mente del hombre es el centro del universo, sino que hablamos precisamente del uso correcto de las facultades mentales que nos ha dado Dios para entenderlo a Él y al mundo. Fobia al entrenamiento. Si la idea de verdad es fundamental en el cristianismo y la capacidad para argumentar es tan importante para nosotros cuando se trata de conocer la verdad, ¿por qué algunos cristianos se sienten molestos cuando alguien hace preguntas con el fin de encontrar la verdad? Y aquí salen dos cosas. Una que se puede aplicar al mundo cristiano y otra que se aplica al mundo secular. En primer lugar, hay muchas personas que tienen miedo a que se produzcan divisiones. Afirman que la libertad de exponer o expresar ciertas diferencias de opinión es una amenaza a la unidad de la iglesia. Por ello, tan pronto como sale a la luz un desacuerdo, alguien sale al paso y lo evita con la idea de producir paz. Es una pena que sea así. Es muy cierto que los cristianos pierden el norte o pierden la ruta por estar en discusiones inútiles y sin sentido. Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, nos advierte del peligro de discutir sobre las palabras y de especulaciones inútiles. Pero también nos ordena que seamos diligentes de la palabra, dándole un trato ecuánime y religioso. Y puesto que ciertas disputas son de importancia crucial, Pablo nos insta solemnemente a corregir, reprender y exhortar cuando sea necesario. En 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Esto puede llevarse a cabo sin una cierta confrontación, pero el desacuerdo no tiene que ver con la unidad de la iglesia. En la Biblia, la idea de compartir todos un mismo sentir no significa que todos deban compartir la misma opinión, sino que significa un cálido compañerismo, basado en la comunión con Cristo a pesar de las diferencias. Esto no significa renunciar a ningún estado de perfeccionamiento de nuestro conocimiento. La verdadera madurez está en saber discernir energéticamente y mantener al mismo tiempo una apacible armonía en la iglesia. También existe una segunda razón por la que los cristianos se oponen a estas discusiones. Por desgracia, algunos creyentes consideran como hostilidad cualquier oposición, sobre todo si se cuestiona en sí su punto de vista. En ciertos círculos es prácticamente imposible disentir de determinados puntos de vista sin ser calificado de malicioso. Se trata de una peligrosa actitud para la iglesia, porque cuando se acusa a alguien de maldad solamente por compartir un punto de vista diferente, se está silenciando el debate. Si desautorizamos el debate legítimo, estamos menoscabando nuestra capacidad de adquirir conocimiento y acercarnos cada vez más a la verdad. Es importante no manejar este tipo de discrepancias de esta manera. La alternativa es aprender a argumentar éticamente, de forma ecuánime, razonable y amable. Necesitamos aprender a cultivar nuestra capacidad de argumentar y de recibir argumentos de forma cortés y, por sobre todo, sin tomarnos la discusión como algo personal. Recuerda que estamos hablando acerca de crecer. Silenciar el debate o enojarte hace que pierdas la capacidad de aprender tanto tú como tu interlocutor. También necesitamos aprender a permitir con humildad que se cuestionen nuestros razonamientos. Aquellos que se niegan a debatir no tienen muchas oportunidades de crecer en su comprensión por la verdad. Hay que dejar claro que no es sensato destruir nuestra unidad y nuestra comunión con Cristo con debates frívolos, es decir, con debates inútiles. Sin embargo, muchos debates son dignos de nuestro mayor esfuerzo. Pablo le dijo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que en mí oíste, guarda el buen depósito. En Título, capítulo 1, versículos 9 y 11, Pablo le dice a Tito que estableciera ancianos que pudieran exhortar la sana doctrina. Esta forma de protección de la verdad no es una labor pasiva, sino que es activa y necesita de mucha energía. Las discusiones son buenas y la controversia es saludable. Tales actividades sirven para clarificar y protegernos del error. Si una iglesia se opone a los debates y a la expresión de puntos de vista, pone en riesgo al flujo de ideas. El resultado puede llegar a ser un cristianismo superficial y un falso sentido de unidad. En estos casos, nadie puede aprender a responder ideas de manera cordial y productiva. La unidad que llegue a existir en estos ambientes puede ser muy superficial. Y lo peor de todo es que como iglesia, como individuos de una iglesia, perdemos la capacidad de distinguir la verdad del error. Para resumir esto, cuando hay poco debate, abunda el error. Otra pregunta muy importante es: ¿los argumentos son efectivos?
Hay que analizar bien esta cuestión. Aunque la respuesta puede ser que sí, necesitamos desarrollarla y explicarla un poco. Algunos tienen la duda de que usar la razón pueda ser un método o no espiritual. Y lo cito. De hecho, no se puede llevar a nadie al reino utilizando argumentos. Solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón de una persona rebelde. Y Jesús habló claramente de este asunto en Juan 6:44. Nadie puede venir a él si no es a través del Padre que lo envía. Ningún argumento intelectual puede sustituir el acto soberano de la gracia para que un pecador recobre juicio. Naturalmente, esta última afirmación que acabo de decir es cierta. El problema es que no es exhaustiva. Hay que considerar más aspectos. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios tenga un papel vital en estos puntos no significa que el debate, la argumentación, el uso de la razón y la mente no sirvan para nada. Para el apóstol Pablo no había conflicto en esto. En Hechos 17, del 2 al 4, lo vemos claramente. Como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados entró discutiendo con ellos, basándose en las Escrituras, y demostrara que era necesario que el Mesías pereciera y resucitara. Y hay muchos otros versículos que dicen esencialmente lo mismo. Quizá también pueda aplicarse esto a un ejemplo de tu vida, que haber utilizado el razonamiento intensamente en una conversación con una persona haya cambiado tu situación de una manera decisiva. Dicho de otro modo, los argumentos también pueden llevar a alguien al reino. Es algo que sucede constantemente. Pero esto es solamente cuando los argumentos se trabajan de manera eficaz y no solamente con argumentos vacíos. Quienes dicen que no se puede llevar a nadie al reino mediante argumentos, por lo regular tienen en mente un acercamiento alternativo. Quizá entienden que un método más bíblico sea más una expresión de bondad y amor, unida a una sencilla presentación del Evangelio. Si tú eres de aquellos que se inclinan a pensar de esta manera, quiero decirte algo que posiblemente te sorprenderá. No puedes hacer que alguien entre al reino solamente con muestras de amor. Es algo prácticamente imposible. De hecho, ni siquiera el sencillo Evangelio es adecuado para cumplir este propósito. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque muchas personas han sido objeto del sacrificio de amor y de bondad de muchos otros cristianos, y estos no han entregado su vida completamente al Señor. Muchos de quienes han oído una clara explicación del reino de Dios nunca han puesto su confianza en Él. En todos estos casos falta algo. Cuando esté presente, trata de producir siempre la conversación. Entonces hay que analizar. En primer lugar, hay una determinada obra de Dios que es necesaria para llevar a alguien al reino. En segundo lugar, cuando esté presente, dicha obra no puede dejarse sin cumplir la meta. Sin la obra del Espíritu, por más persuasivo que sea, no será eficaz. Pero tampoco lo será ningún acto de amor, ningún acto de bondad, ni ningún otro sacrificio. Sin embargo, cuando a toda esta ocasión añadimos al Espíritu Santo, esta cambia drásticamente. El principio clave es este: sin la obra de Dios, nada funciona. Sin embargo, cuando ésta está presente, muchas cosas desempeñan su papel. Bajo la influencia del Espíritu Santo, el amor persuade. Por el poder de Dios, el Evangelio transforma. Y cuando Jesús actúa, los argumentos convencen. Dios se sirve de cada uno de estos elementos. ¿Por qué crees que a Dios le gusta utilizar un buen argumento como una expresión genuina de amor? Porque tanto el amor como la razón son coherentes para su carácter. El mismo Dios, que es la esencia del amor, dice: vengan y discutamos esto, en Isaías 1:18. Por tanto, ambos acercamientos le honran. Entender esta verdad hace que nuestro trabajo como embajadores sea mucho más fácil. Podemos tener la confianza que cada vez tenemos una oportunidad de aclarar y defender nuestras convicciones cristianas. No estamos solos, sino que tenemos a un aliado. Nuestra tarea es comunicar el Evangelio de una manera tan clara, tan cortés y persuasiva como nos sea posible. La obra de Dios es usar esta forma como presentación. Según 1 Corintios 3, del 6 al 8, nosotros podemos plantar las semillas o regar los arbolitos, pero es Dios quien produce cualquier medida de crecimiento. En nuestra tarea no estamos solos. Sí, cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar, pero toda la presión cae sobre el Señor. Por así decirlo, compartir y defender el Evangelio es nuestra tarea, pero es problema de Dios. A este principio le vamos a poner un nombre: 100% hombre y 100% Dios. Nosotros somos plenamente responsables de nuestra parte, y Dios lo es plenamente de la suya. Yo me concentro en ser fiel, pero confío en que Dios es eficaz. Algunos responderán al llamado, hay otros que no. Sin embargo, los resultados no son cosa mía ni tampoco son cosa tuya. Y esto nos quita una inmensa carga de los hombros. Una meta modesta. Nuestra confianza en que Dios es plenamente responsable de los resultados me ayuda de una forma grande, sabiendo que solo formo parte de un pequeño proceso amplio de llevar a alguien al Señor. De esta forma nos podemos sentir más cómodos, dando pequeños pasos que nos lleven a nuestra meta. Por más sorprendente que sea, nuestra meta no siempre es llevar a alguien a la conversión. Es decir, nuestro objetivo no es siempre hacer que alguien se haga cristiano. Aunque lo podamos tener en mente,
El objetivo no todas las ocasiones es ganar a alguien para Cristo. La meta es mucho más modesta. Cuando hablamos con alguien, la intención es ponerle una piedra en el zapato, es decir, darle algo en qué pensar, algo que no puede ignorar, porque le molesta, en sentido positivo. Cuando un bateador se dirige a la base, su meta no es ganar el partido, es un proceso más amplio que requiere un esfuerzo en equipo. En este caso, solo requiere la oportunidad de dar un buen golpe. Si conecta, puede avanzar hasta la base y conseguir una posición de tanteo, o incluso puede permitir y dar el lugar a que otro bateador pueda terminar la carrera, aunque él nunca llegue a la primera base. Del mismo modo, esa debe ser nuestra meta. No busquemos conseguir ganar la carrera, nos podríamos conformar solamente con dar el primer golpe. En algunos círculos existe una presión para que los embajadores cristianos cierren la venta, por así decirlo. Ve directo a la esencia del mensaje, comparte el sencillo evangelio. Si la persona no contesta, no significa que no hayas hecho tu parte. Tú solamente levántate, sacúdete los pies y sigue marchando hacia adelante. Sin embargo, esta opinión no es la que compartimos. No tenemos que llegar al pie de la cruz en todos nuestros encuentros ni conversaciones. No tienes que procurar cerrar la venta, no tienes que apresurar la venta. Y tenemos razones para tener este punto de vista, que explicaremos a continuación. En primer lugar, no todos los cristianos están cualificados para hacer esta tarea. Sí, algunos saben llevar a una persona a tomar una decisión. Para quienes tienen ese don, es muy fácil realizar esa tarea, y no se requiere más que el sencillo evangelio. Sin embargo, podemos estar convencidos de que no todos los cristianos son recolectores, sino que también pueden ser labradores que se encargan de cuidar el campo para que otros vengan a cosechar cuando sea su debido tiempo. El problema es que muchos cristianos, conscientes de que no son buenos para la recolección, se desaniman y prefieren nunca entrar al campo. Si esto te describe a ti, también debes saber que aunque no coseches, sembrar es una excelente actividad y una gran labor como embajador de Cristo. De hecho, sin esa actividad no habría ninguna cosecha. Incluso para muchos labradores que se encargan de cuidar el huerto o el campo, se les puede hacer cosa fácil, ya que le han precedido muchos más procesos y muchos más labradores. Aquellos que han plantado, que han regado, que han preparado la tierra para cultivar plantas sanas hasta que en un futuro hayan madurado. La segunda razón por la que creemos que no es sabio llegar a la cruz en el primer encuentro es porque en la mayoría de los casos el fruto no está maduro. Es decir, sencillamente la persona con la que hablamos no está preparada. Quizá solo apenas esté empezando a considerar el cristianismo. Presentarle un mensaje que desde su punto de vista no puede tener sentido o es irreal o imaginario, no nos lleva a ninguna parte. De hecho, tal vez pueda ser la peor acción que se puede hacer. La persona llegará a un punto en el que rechazará un mensaje que no comprende, que no entiende y que no ha razonado, y puede ser mucho más difícil acercarnos a él una segunda vez, o para otra persona que le corresponda ese trabajo, no va a poder lograrlo. Me gustaría que pienses en tu propio recorrido hacia Cristo. Es muy probable que no pasarás de la noche a la mañana de un estado de inmovilidad a uno de compromiso total, sino que Dios es un Dios de procesos. Y Él se encargará de ti por un largo periodo de tiempo. Y si lo recuerdas, tal vez hubo un periodo de reflexión en el cual pensaste y razonaste los detalles. A continuación voy a citar un texto del autor. Hace años estuve hablando con un abogado judío que no entendía por qué tenía que creer en Jesús. En su caso, mi intención no era llevarlo a un momento de decisión en que pudiera preguntarle, ¿quiere recibir a Cristo?, sino ponerle una piedra en el zapato. Le propuse dos cuestiones para su reflexión. Tenía que digerir una información vital antes de estar preparado para un verdadero compromiso. Si alguna vez tomaba la decisión de poner su confianza en Jesús, quería que fuera una decisión informada y meditada, no la reacción emocional de un momento de euforia que abandonaría más adelante. Una primavera dio una charla a un grupo de 400 estudiantes en una sala de baile, en el corazón del campus de la Universidad de California en San Diego. La mayoría no eran cristianos. Había oído que la actitud general en el campus era que los cristianos eran tontos. Me pareció que una buena forma de iniciar mi charla sería aludir a esta opinión. Creo que muchos de ustedes piensan que los cristianos son tontos, les dije a mis oyentes. Y es verdad que muchos de ellos lo son, reconocí. Pero muchos no cristianos también lo son. Así que no veo qué ganan con eso. Lo que quiero hacer esta noche es mostrarles que el cristianismo no es estúpido. A continuación, les expuse mi modesta meta. No estoy aquí para convertirlos esta noche, dije. Solo quiero ponerles una piedra en el zapato. Después de esto pronuncié una conferencia sobre el fracaso del relativismo. No estaba allí para cerrar la venta, solo quería darles algo en qué pensar. Al final resultó que las preguntas que se formularon después de mi exposición me permitieron más detalles sobre el Evangelio. Pero esto solo sucedió después de poner el fundamento con un mensaje no solo relevante para ellos, sino también razonable. Procedí paso a paso. Tomando de referencia este ejemplo del autor,
Te animo a considerar usar esta estrategia cada vez que se te presente la oportunidad de hablar de Cristo. Lo primero que tienes que hacer es pedirle sabiduría a Dios. Y a continuación, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué puedo decir yo en esta situación? ¿Qué pregunta puedo plantear? ¿Y qué semilla puedo plantar para que mi interlocutor piense? Después de esta reflexión, limítate a intentar solamente ponerle una piedra en el zapato.